Y bienvenidos a una nueva sesión en Trantor Tech Talks. Hoy estamos con Paul Valls. Que ya lo decía la intro, novedad. Que ya lo decía la intro, que efectivamente tenemos una novedad en la intro. Ahora sabemos quién va a venir. Y aunque la diferencia serían unos segundillos, pero bueno, que no mola más. Como decíamos, la carátula está guay. Cofundador de Submer, que además es una empresa que apunta que es muy chula, por lo que hemos podido ver. Y además es un tema nuevo que no hemos tratado todavía en Trantor. Bienvenido, Paul. Un placer tenerte aquí. Un placer. Muchas gracias por invitarme y ayudar a pegar un poco la chapa aquí, a ver si me puedo desconectar de tanta seriedad del día a día. Nada, eso seguro. Seguro. Para eso estamos. Venga, primera pregunta. ¿Qué es un... Parece que está tocando el piano Villamoguillo. Hombre, totalmente. Soy un virtuoso. Cuéntanos qué es Submer. Bueno, Submer ha ido mutando un poco, pero básicamente somos una compañía que nos dedicamos a hacer más eficientes, sostenibles y potentes, inteligentes los centros de datos a través de una serie de tecnologías que incluyen pues, química, termodinámica, hardware, software y un poco de todo, básicamente. Resumiendo, ahí preguntadme lo que queráis. Si queréis que... No, antes de pasar a Submer, vamos a empezar por ti, porque en la web de Submer pone, ¿no? Vamos a decirlo, pone que tienes superpoderes. Pone que empezaste de pequeño desarrollando proyectos de tecnología como un niño con un ordenador que tenía problemas de refrigeración. Hostia, pues sí, esto es verdad. O sea, parece mentira y bueno, a ver, no sé si explicar esto, pero era duro. Tenía un ordenador, una torre de estas que monté, eso, comprando las piezas y tal para jugar. Y la verdad es que era en ese momento, no sé qué año era, igual el 2000 y poco, y iba con... y lo compré me estafaron un poco en esa época los procesadores AMD, y en esa época no era el caballo ganador quizá como en retail ahora, y se calentaba la hostia eso. Entonces lo tenía como desmontado y tenía un ventilador ahí normal, aparte del ventilador de la propia placa base, enfocando porque si no se apagaba el ordenador directamente. Y después, en retrospectiva, pensé, coño, pues ya en edad temprana estaba peleándome con el tema de la refrigeración y al final acabé aquí. Pero no viene de eso que acabamos desarrollando eso, la verdad. Sin hacer spoilers, al final cogiste el ordenador, lo tiraste a la taza del váter y ahí nació la inversión, ya, ¿no? Dijiste, a la mierda. Exacto, vamos a sumergirlo. Sí, va guay. Sí, va mejor. Pues casi. Al final, yo creo que hay bastantes inventos de gente que lo hace con peceras o mete incluso aceite o agua mineral, agua destilada también. Si no hay sal y no está contaminada, también puede ser dieléctrica. No lo hagáis en casa porque os cargaréis el ordenador. Pero hay gente que hace pruebas ahí con el tupper de la abuela y le mete fluido y bueno, y eso más o menos funciona, ¿no? Pero en esa época no llegué a tanto. En esa época tiraba de ventilador, pero me di cuenta del problema y lo ineficiente que es el aire, ¿no? En ese sentido. Yo he de decir que lo he intentado con café y no funciona muy bien. Yo con Coca-Cola, pero fue accidental. Zumo también, se quedan las Es unas ideas de bombero, de verdad. Oye, ¿cómo nace Submer entonces? ¿Te la idea esa o...? Pues mira, al final mi background es un poco más aparte de en esa edad temprana, pues pelearme de manera más autodidacta con ordenadores y hacer cosas así más, podríamos decir, yo qué sé, más de software, de algunas páginas web y tal, muy cutre todo, la verdad. O sea, choqué contra la pared de hacer cosas que realmente pues, no tenían mucho mercado, ¿no? El famoso Product Market Fit y este tipo de inventos de ingeniero o de geek que te gustan hacer y que a la práctica pues nadie usa. Y de alguna forma, pues antes de la universidad ya tenía un poco esa inquietud de hacer cosas y todas, o buena parte de ellas, bastante fallidas, pero aprendí un montón en el proceso y durante la universidad pues seguí con esa inquietud de hacer algo, ¿no? Y estaba haciendo pues
eso, algunas aplicaciones móviles, páginas web, proyectos así, también a través de la universidad. Y en un momento, ya después de intentar varias cosas fallidas y demás, pues en una incubadora de startups me contrataron, en ese caso de becario, antes que comentaba antes de entrar hablábamos de becarios, pues... que también has pasado por becario. Fui el becario, chupando pues las tareas más mundanas, y en este sentido pues también aprendí mucho, pero ayudaba a emprendedores con esa experiencia de haber chocado contra la pared en temas de product market fit y de hacer productos que realmente encajasen con el mercado, productos mínimos viables, y que de alguna forma el cliente final eventualmente pudiese pagar o usar. Y con esa experiencia pues fui unos años allí. Después también trabajé como product manager en una compañía se llama Forex Street, que tiene un portal también de media y tiene productos para brokers y cosas así, un poco una especie de fintech barra web de media, en el que había distintos tipos de clientes, distintos tipos de productos. Y de alguna forma pues también aprendí mucho en este tipo de rol más de product management, ¿no? Y por otro lado estaba Daniel, mi socio y cuñado, por cierto, aquí puedo hablar de la parte más... O sea, que se queda toda familia. Sí, no, esto es un drama porque la gente piensa que, o sea, lo normal es que no hagas un negocio con un familiar, esto es un básico que siempre se dice, pero con Dani pues la verdad es que la relación es súper buena. Nos conocemos desde hace 20 años, que yo estaba justamente pues haciendo las mierdas con el ordenador y tal, y de alguna forma pues él acabó siendo el marido de mi hermana. Pero bueno, todo bien, y en ese, mira, ahí está Dani, y él es como la persona un poquito, digamos, me lleva unos cuantos años, y había comido estos problemas cuando yo estaba montando estos ordenadores cutres. Él justamente ya había montado unos cuantos, porque cuando yo hablaba antes del 2001, 2000 poco, él, pues bastantes años más antes, en el 99-2000, con el crecimiento de Internet, empezó a hacer también ordenadores que escalaron desde una especie de ordenador montado en un armario de su habitación hasta un centro de datos que tenía, pues no sé si eran 15.000 servidores y demás, ¿no? Después de iterar hasta el 2009, en estos 10 años construyó un centro de datos que acabó siendo comprado, fusionado por Telefónica cuando llegaban estos grandes proveedores de cloud ya en Europa, ¿no? Entonces, él había vivido realmente en sus carnes los problemas del cooling en parte, pero también de la operación y de la infraestructura de centros de datos a una escala ya grande. Y por lo tanto, y después se fue a trabajar en posiciones más de Solution Architect y de Front Office en una compañía que se llamaba en ese momento Parallels, que quizá conozcáis por el virtualizador de escritorio y tal, pero en la división más también de dashboard para plataformas de hosting, ¿no? Parallels antes era como un dashboard que después ha cambiado a Odin, y después de Odin lo compró Ingram Micro Cloud, y acabó en Ingram Micro Cloud, ¿no? Entonces, Ingram Micro, que es uno de los proveedores también de hardware y demás más grandes para centros de datos, ¿no? Y al final, pues bueno, unos cuantos años allí, mientras yo unos cuantos años haciendo estos roles de Product Manager y demás, y en 2015 pues estábamos nosotros inmersos en una piscina, y en verano nos estábamos aburriendo, y los dos tenemos siempre pues inquietud de hacer cosas, y dijimos, hostia... Aburriendo en una piscina, no me diga eso. Esto suena a dos copas de más, ya sabes cómo va esto. Ay, nos empezamos a flipar y tal. Está como DiCaprio en la última de Tarantino. Pues ya verás, a que lo hago contigo. Claro. Un poco, no sé si tan así o romántico, ¿no? Tu chica pinchando por detrás, júntate con él y así le tienes controlado. Sé dónde está todos los días. Podría ser, mi hermana ahí intentando juntar ahí hubiese todo controlado, no lo sé, pero al final me dijo, oye, mírate esto que ya había visto hace años y tal, y en los años 60 incluso IBM
en los ordenadores, estos superordenadores mainframe y tal, tenía partes sumergidas en aceite mineral, que al final el aceite mineral pues es un fluido que también se usa en transformadores eléctricos para lubricar y refrigerar los generadores eléctricos. Y IBM lo usó en algún componente y después en 2009 apareció una compañía que se llama GRC en Texas que hacía algo parecido y empezamos a mirar y dijimos, hostia, es que esto igual lo podemos hacer mejor. Realmente subestimamos la dificultad, ¿no? Porque todo el mundo piensa en un Tupperware ahí fluido y esto ya funciona. Pero empezamos así, o sea, empezamos con una especie de prototipo de una sola unidad de servidor con metraquilato y un intercambiador de calor y un sistema de bombeo así súper sencillo, pues invirtiendo un poco de ahorros en hacer unos primeros prototipos. Después, iterando, empezamos a poner más dinero de nuestro bolsillo juntamente, que para mí en ese momento pues era mucho, para Daniel quizá no tanto, pero también era una inversión, porque al final tampoco, entre hipotecas y cosas, pues era relativamente dinero en ese momento. Pudimos apalancarnos en algún préstamo y demás para construir prototipos ya de gran escala. Nos juntamos con un par de jubilados que... Albert y Enric, que son dos jubilados que son del mundo de la ingeniería industrial y hacían equipamientos de refrigeración para fábricas y hospitales y tal, ¿no? Entonces aportaron ese conocimiento que nosotros como gente más de software y de IT no teníamos, y para ellos era como el huerto en ese momento, para hacer un poco actividades así, ¿no? Y con esto pues acabamos teniendo un prototipo a gran escala que ya podíamos enseñar, incluso instalado en un centro de datos. No funcionaba bien, pero más o menos daba el pego, parecía un submarino cuando abrías la tapa. Y con eso que más o menos daba el pego, pues intentar convencer potenciales clientes, partners, inversores, entender no solo lo que decían, sino su feedback de cómo lo usaban o qué hacían con esto, y seguir iterando hasta que pues en 2018 conseguimos unos fondos de la Comisión Europea, después de intentarlo 3 veces, y a partir de ahí pues también algunos inversores y tal, y bueno, aquí estamos. Seguimos vivos. Oye, ¿cómo es la sensación esta de metes un ordenador o un cacharro enchufado a algo en un recipiente y le echas líquido por encima, o echas líquido en un recipiente y dices, espérate, que voy a meter aquí esto enchufado a ver si saltan un chispas componente o no? Electrónico. Claro. Esto es bastante... acojona un poco. O sea, claro, al principio decíamos que esta mierda va a funcionar. Claro, veíamos en vídeos y cosas de algunos experimentos que habíamos visto o del propio competidor y claro, sorprende, ¿no? Es totalmente contraintuitivo con lo que te dice tu madre de no mezclar el secador con la bañera, ¿no? Bueno, funciona. O sea, funciona, y al principio pues probamos fluidos, pues eso, de aceites minerales y cosas así, pero después acabamos fichando hackers químicos y tal, doctores en tal, que hemos hecho nuestra propia fórmula. O sea, ahora tenemos un equipo realmente pues mucho más listo que nosotros entre los diferentes tipos de ingenierías y realmente pues exacto, yo de química bien poco, y ahora tenemos una fórmula propia, un fluido sintético pero biodegradable, que no es conductor eléctrico. De hecho es de 7 a 8 veces menos conductor eléctrico que el aire, ¿no? Lo que permite llevar esto a más allá, ¿no? Es decir, mi siguiente paso sería incluso hardware que se pueda optimizar también para este tipo de dielectricidad, ¿no? Estamos haciendo otras cosas ahora, pero claro, permite nuevas cosas también. ¿Y cómo es el momento de que llega alguien, coge el dedo y dice, espérate, vamos a ver si esto de verdad... Baja el diferencial antes, por si acaso. Claro, si meto el dedo, ¿esto me dará corriente o no me dará? Espérate. Exacto, o sea, esto primero, al principio yo no tengo un recuerdo claro claro, como ya lo teníamos ¿De quién fue el dueño del primer dedo? Exacto. Pues no recuerdo ahora quién lo hizo primero, pero supongo que ese momento fue bastante interesante. Pero sí, es un clásico. O sea, cuando estamos en una feria o viene un cliente y lo ve por primera vez, el rollo este de poner el dedo tal, o no sé, o incluso
Sí, o sea, es que es una sensación muy extraña, ¿no? Al primero que llega, en plan... Imagínate, el primero que comió un percebe. Venga, tira. De hecho, esto me hace pensar el otro día en Madrid, una compañera mía estaba en una feria y se ve que vino Ayuso y puso el dedo, se atrevió a poner el dedo ahí. Sí. O sea, se hace un poco ahí, un poco el show, ¿no? Cuando pasa, o sea, cuando la gente lo ve, pues claro, genera un poco de sorpresa y entonces la gracia de poderlo tocar, pues bueno, sí, está simpático. Mira, nos Oye, a priori, el mercado de la refrigeración y de los líquidos para enfriar componentes electrónicos podría parecer que es un mercado muy saturado. ¿Cómo encontráis ese hueco en los data centers y cómo identificáis que podría ser una oportunidad de mercado? Es cierto que hay muchas tecnologías de aire tradicionales y muchos players en el mercado, pero ahora están ocurriendo cosas bastante interesantes en las que este año justo ha sido el año de inflexión. Es decir, el 2018 empezamos a vender, 2019 un poquito más, pero misma magnitud, 2020 lo mismo, y vino el COVID también y hubo ahí pues una estabilidad en el crecimiento. Pero este año es que están convirtiendo muchas cosas. O sea, por un lado hay la necesidad del coste operativo, es decir, todavía hay una ineficiencia muy grande en la industria y, mirando la media de la industria, un 40% más o menos del consumo operativo eléctrico se va en refrigerar. O sea, es una brutalidad. Cuando miras un centro de datos hyperscale, verás que reportan lo que se llama el Power Use Effectiveness, que es el ratio entre el consumo total de la instalación, que es cooling y compute, principalmente con conversión de corriente alterna continua y algunas cosas más, partido por el compute, donde está el valor realmente. Este ratio, cuanto más cerca de 1, significa que eres lo más eficiente. La media de la industria está en 1.6, más o menos, desde el 2013, estancado más o menos en el 1.6. Un Google te dirá que lo tiene en 1.12 o algo así. ¿Qué pasa? Que cuando haces zoom en la parte del quesito en el que hay, en teoría, la inversión en la capacidad lógica del data center, que es el cómputo, el IT, te das cuenta que entre un 10 y un 30% del consumo del hardware es para ventiladores dentro del hardware. O sea, al final lo que está pasando es que los grandes data centers intentan ser más eficientes para ahorrarse dinero en el bolsillo y lo que hacen es usar tecnologías de evaporative cooling o free air cooling, que lo que hacen es subir las temperaturas de los pasillos estos fríos con los racks y tal, que habéis visto seguro, para que consuman menos electricidad de los aires acondicionados, chillers, compresores. Pero esto hace subir la temperatura hasta un punto en el que tienen que poner más ventiladores en el hardware para poder mover más rápido el aire, porque si no los servidores se apagan o bajan la potencia virtualmente también. Y además, para hacer estas tecnologías de evaporative cooling, evaporan cantidades brutales de agua. Es decir, se estima que un data center medio consume una piscina olímpica cada 2 días de agua evaporando para realmente refrigerar los centros de datos. Es una locura. O sea, se está gastando eco-friendly, total. O sea, te venden la película de que son eco-friendly, pero por Detroit te están gastando piscinas de agua olímpica cada 2 días, ¿no? Entonces, esto, por un lado, cada vez está más en boca de todos, el tema de la sostenibilidad. Por lo tanto, se empiezan a ver limitaciones en ciertas geografías, tipo en los nórdicos o en Singapur, en los que las licencias para construir nuevos centros de datos se paran porque hay problemas de impacto, ya sea energético o de espacio físico también. El coste del espacio físico es muy caro, el coste del kilovatio no para de crecer, salen las noticias cada 2x3. Y después hay otra cosa interesante bajo el punto de vista de la sostenibilidad, que es que el 98% de la energía eléctrica que tú inviertes en el centro de datos se transforma en calor que se tira a la atmósfera. Entonces, realmente, si se pudiese aprovechar esta energía térmica, tienes un upside súper grande para, digamos, cerrar este
círculo vicioso o virtuoso, esta economía circular y reaprovechar esta energía térmica, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos haciendo también bastantes cosas en lo que se llama el heat reuse. En ese sentido. Esa energía térmica, reutilizarla para, pues ya sea una red de district heating o localmente para generar pues sinergias con el edificio y calentar el edificio. O, por ejemplo, tenemos en los nórdicos gente criando gallinas y huevos y creciendo plantas con acuaponia gracias al calor, ¿no? Entonces, esto es la parte de sostenibilidad, hay la parte de costes, hay la parte de potencia de cómputo. Otra cosa que ocurre, que más o menos he mencionado un poquito, pero cuando tú pones un servidor o un ordenador a funcionar en un pasillo frío que está usando free cooling o evaporative cooling y que no está a una temperatura muy baja, la diferencia de temperatura entre el chip y el ambiente que se usa para refrigerar tiene que ser súper alto normalmente en aire para que se mantenga una cierta temperatura, ¿no? Nosotros, la magia de la eficiencia está en que el delta T, esta diferencia puede ser muy pequeña y, por lo tanto, trabajando con temperaturas ambiente, incluso en África o en Oriente Medio, podemos tener los chips más bien refrigerados, lo que permite que cuando, a nivel de especificaciones técnicas, cuando un servidor te dice que opera no sé cuánta potencia y tú estimas que te va a sacar, pues, no sé, tantos requests de tu API para hacer no sé qué, o cargar Twitch y el stream y tal, y tantos usuarios recurrentes, esto lo sacas pues con una capacidad lógica que tiene el servidor, en teoría. Pero lo que te dice el spec sheet versus lo que te da en realidad es menos, porque no está bien refrigerado y virtualmente reduce la potencia que entrega para usar, ¿no? Entonces, en nuestro caso es lo opuesto. Podemos hacer overclocking de manera segura de la infraestructura y, por lo tanto, sacar más de €1 de cada euro que pagas por computación, ¿no? Bueno, todo esto, entre muchas otras cosas, lo que hace es que respecto al estado del arte y las tecnologías tradicionales, que son a día de hoy aún el 90-95% del mercado, somos un orden de magnitud superior en cuanto a densidad de computación. Es decir, en una misma máquina de las nuestras puedes tener la misma capacidad lógica que tendrías en 10 o 20 racks normales. Por lo tanto, condensar la computación y ahorrar espacio físico. Podemos ahorrar este 40% de cooling y tal de media de la industria, nos lo cargamos, no nos hace falta, junto con el de ventiladores dentro del servidor. Todo esto sin consumir agua y además pudiendo aprovechar el calor, y todo esto sin un edificio, incluso en algunos casos. Es decir, el edificio suele costar un pastón también. Cuando lo piensas, esas salas blancas con presión negativa, historias, y hay algunos que tienen láseres para medir el calor, historias a lo GoldenEye, pues todo esto vale un pastón y solo sirve para tener el ordenador enchufado. Entonces, nosotros podemos desplegar incluso en el exterior, porque tenemos algunos modelos certificados como compatibles con lo que se llama IP67, ¿no? Que pueden estar en agua o... Sumergible. Eso es lo que le pongo a las luces de Navidad de la sumergible terraza, no, pero si llueve no le pasa nada. Que no pasa nada, eso es. Sí, eso me lo porque es lo de las luces de Navidad. Sí, pues se puede mojar cualquier LED. Seguro que veis ahí la letrita de IP, no sé qué. Pues eso, al final... Nos una preguntaban teniendo en cuenta todos. Espera. Todos a la Que tenemos esta pregunta atrasada. Nos pregunta Blastoise, ¿qué temperatura máxima alcanza? O mínima, dice, según cómo se vea el tema. O sea, claro, ¿vuestro líquido funciona? Buena pregunta. Esto depende, porque al final esto es un sistema, digamos, termodinámico, y aquí puede parecer que me esté sacando aquí algo muy técnico, pero en realidad, como digo, yo no soy el químico ni el ingeniero termodinámico, pero para que entendáis, al final nosotros tenemos un tanque o un sistema que trabaja con una temperatura seteada dentro del tanque, que puede configurarse, puede variar, y la puedes configurar para que mantenga esta temperatura siempre, ¿no? Aunque también tiene una API, puedes regularla y tal, pero si tú te fijas en esta temperatura fija, depende de esta temperatura, tu CPU o tus servidores trabajarán a cierta otra temperatura, ¿no? Por lo tanto, como los servidores y el hardware cada vez está pensado para poder trabajar en ambientes de free air cooling y ambientes en los que se usan tecnologías que supuestamente son más eficientes con aire, nosotros nos va bien porque podemos empujar más la temperatura hacia arriba y conseguir que los ordenadores estén manteniéndose en una temperatura ideal de procesador, por ejemplo, por decir algo, independiente del modelo y lo que sea, pero por decir algo,
90 grados de procesador y la temperatura del fluido lo tenemos pues a 60 y pico grados, por decir algo, ¿no? Normalmente lo tenemos a temperaturas altas, es decir, es un sistema de cooling, pero es contraintuitivo porque está caliente. O sea, cuando tocas el fluido, lo bueno es que esté caliente, porque al estar caliente significa que no necesitamos energía eléctrica para compresores, chillers, aires acondicionados, sino que simplemente moviendo este fluido a través del tanque y después llevando el calor en un sistema de, ya sea intercambiador de calor con una red de district heating o una especie de radiador, un dry cooler que se llama un radiador con un ventilador o un intercambiador con un río o lo que sea, nos llevamos ese calor sin necesitar consumo de energía más allá de una bomba que mueve el fluido y el circuito secundario, ¿no? Entonces, cuanto más temperatura podemos meter, mejor, porque podemos generar una salida de temperatura muy útil para otras aplicaciones en este sentido de reutilizar la energía térmica, ¿no? Pero también podemos trabajar en temperaturas más bajas y sacar mayores densidades y demás. Con todos estos factores que estás comentando de el precio del mantenimiento de los edificios, las salas de enfriamiento, etcétera, ¿cómo es de costoso una solución Submer comparada con otras soluciones y cuál es el equilibrio OPEX-CAPEX? Vale, o sea, ahí entramos ya en temas... Ya en plan negocio total. Vamos a montar un data center. ¿Nos compensa o no nos compensa? Pues mira, hay como 3 escenarios, yo diría, típicos que nos encontramos, ¿no? El mejor para nosotros... bueno, sí, empiezo por el peor, va. El peor, típico legacy data center de, yo qué sé, de un banco que tiene hardware legacy, que usa incluso, yo qué sé, cintas y usa cosas del año de la castaña porque hay que usarlas, porque eso, si lo quitas, pues despiden a alguien. Este de escenarios, claro, es el más jodido para nosotros porque, claro, instalar allí implica... pues eso, o sea, una incompatibilidad del hardware. Es decir, nosotros somos virtualmente compatibles con cualquier tipo de hardware, excepto las partes móviles. Y es normal porque las partes móviles no pueden girar a la misma velocidad que lo harían en aire, porque hay un medio con mayor densidad. Por lo tanto, los discos los tenemos que usar de estado sólido o sellados en helio, que prácticamente valen lo mismo que los tradicionales. Y los ventiladores los quitamos, que con eso ahorramos hasta un 30% del consumo del servidor. Pero claro, si usas tecnologías muy, muy legacy, como cintas o cosas así, o storage todo tradicional, pues entonces, claro, hay un problema de compatibilidad, ¿no? Pero aparte de esto, para el hardware, incluso de hace unos años y el actual, no hay ningún problema. Entonces, en los casos de legacy o de retrofitting, es decir, ir a un data center que ya existe, lo que hacemos es, si ya existe y además ya tiene un hardware que no quiere cambiar aún, lo que hacemos es ir encima de la lista de hardware que tienen, seleccionar los equipos que sí que sean compatibles, porque algunos habrá seguro, y entonces paquetizar la solución en una primera instalación receta que cuando llegue al segundo escenario, que es el que tiene que actualizar hardware, que es todo el mundo en algún momento tiene que actualizar el hardware y cada vez lo hacen más a menudo, en esa ventana de tiempo de actualizar el hardware, nosotros podemos decirle, oye, pues mira, ahora que actualizas el hardware, puedes usar hay todos estos modelos que existen, que podemos adaptar y demás, pero además tenemos hardware que se puede optimizar para sacar el mayor provecho de la eficiencia y la potencia del sistema. Recomendamos hardware o el cliente nos dice qué hardware quiere, pero le guiamos y con eso escalamos la instalación. Entonces, en el momento en que están en esa ventana de actualizar hardware, el retorno de la inversión en menos de un año, por el ahorro energético, lo tiene, gracias a la densidad de computación y la eficiencia energética del sistema. Cuando estamos hablando de lo que se llama de un centro de datos nuevo o de un edificio nuevo o de una sala técnica nueva, ahorras desde el día 1. Porque te ahorras todo el CAPEX del edificio, sala blanca, suelo técnico, pasillo frío, nos da igual. Incluso en algún caso el edificio y simplemente en vez de ladrillos metes un almacén. Esto, por ejemplo, pues los miners, pues tenemos mucho cliente de criptos y tal. Estamos vendiendo a chorros los contenedores, contenedor de barco. Lo hacemos con contenedor de barco. Entonces te ahorras un pastón de edificio y además te ahorras el OPEX. Por lo tanto, desde el día 1 te sale más barato. Y este sería el escenario mejor. Cuando no tienes nada,
te ponemos un sistema pues diseñado, optimizado para esto. O sea que de guay ahorras pasta desde el principio y en el peor escenario empiezas a amortizar después de un año. Me parece una solución espectacular. Bueno, no, en el peor de los casos, en el segundo caso, ¿no? En el caso en el que ya tienes el edificio y tienes todo, sí, pero tienes que actualizar el hardware. Pues en ese momento ahorras o recuperas la inversión en menos de un año, pero normalmente en estos escenarios y en los escenarios legacy, pues lo que hacemos es una receta, una especie de POC, una instalación, una prueba de concepto o una instalación inicial que permita pues, que se sientan confortables con la tecnología y cuando actualicen hardware pues lo pueden hacer con nuestra solución, ¿no? Ahora la gracia es que ahora ya tenemos un ecosistema de partnerships y si vais a nuestra web pues hay una sección que pone solutions y ahí puedes decir, oye, pues quiero una máquina para AI o una máquina para cloud o una máquina para HPC, una máquina para edge computing y ahí ya tiene una solución integrada con hardware optimizado y además con capa de software incluso pues yo que sé, capa de VMware y no sé cuántos. Y esto lo paquetizamos con partners que nos ayudan con el go-to-market, ¿no? Antes, hace 2 años, éramos 4 pajudos haciendo inventos y nadie nos compraba nada prácticamente, solo los early adopters que querían probar esto, ¿no? Ahora se ha vuelto una cosa que ya tiene mucho sentido, que hay muchos partners estratégicos, incluso con Intel. Recientemente publicó Intel esa pre-release en la que bueno, nos posiciona como partners y por lo tanto pues ya tenemos ese reconocimiento o garantías que legitiman a un cliente el poder usar nuestra tecnología, ¿no? Pero eso era una de las cosas clave que teníamos que hacer para el negocio. No sé, pon la de esa. No, esa que llevo un rato ahí. Digo, ¿cómo se llega a esto? Pero como os habéis liado a hablar, no hay forma. Vamos, que siempre os olvidáis de los podcasts. Vamos a leer el titular de la noticia. ¿Cómo se llega a esto? No sé. Startup Summit, ganadora del South Summit 2020. Ajá. Mira, sí, Leku tiene la voz bonita, está estando resfriado, el tío. ¿A que sí? Pues no me gusta. Hostia, perdón. Pues esto... la voz de radio de radio la tenéis, eso yo creo que todos, ¿eh? Con el podcast bueno, el formato podcast supongo que también da juego para si estás así en movimiento y tal, pero sí está bien que lo leáis porque si no nadie se va a enterar. Sí, además, al principio nos echaban mucho la bronca de eso, porque claro, no lo leíamos y de hecho, si no está Leku, a nosotros se nos suele pasar y la gente del podcast es como, ¿pero de qué coño estáis hablando? Si no nos lo habéis contado. La noticia, ¿qué noticia? Toda razón del mundo. Oye, ¿qué supuso esto para vosotros? A ver, supuso, yo creo que más un reto básicamente el ganar el South Summit, o sea, está muy bien, pero nos pilló justamente por desgracia. Lo ganamos en el año el año 2020, justo puro COVID, y se tuvo que hacer en remoto o parcialmente en remoto. Y lo ganamos básicamente yo presentando desde el salón de casa. Pero fue interesante porque, claro, había un montón de competición, porque al ser remoto, pues yo supongo que había un montón de compañías compitiendo, no sé si se presentaron miles y de esas miles sacaron con las 100 finalistas y de las 100 finalistas no sé cuántas y después al final nos seleccionaron, ¿no? O sea que súper contento del honor de que nos de ganar, pero fue a la segunda, de hecho. Me acuerdo, como muchas veces nos ha pasado, o sea, después de chocar contra la pared varias veces, pues al final sale, ¿no? Y me presenté la primera vez 2 años antes, al siguiente año no me presenté y ese año dije, hostia, vamos a presentarnos porque ahora ya tenemos como una compañía en un estadio más sólido y nos puede ir bien para temas de comunicación y de alguna forma como legitimizer, ¿no? de adicional, ¿no? Y así lo hicimos y al final pues nos seleccionaron, ¿no? En el año 2018 o así que lo hice, participé, me acuerdo, con Enric de Wallbox y en ese momento Wallbox, una compañía que curiosamente pues es muy interesante porque de alguna forma es como que
empezó con el tema de inversión y con el tema de crecimiento y demás como un paso o dos por delante, ¿no? Entonces, es como que ha sido un buen referente porque es una compañía industrial también, es la que hace estos cargadores eléctricos para coches. También ahora pues ha venido recientemente al lado nuestro, es decir, muy cerca, en la zona franca de Barcelona. Y fue muy interesante porque, bueno, estuvimos allí y, claro, el tío ganó en ese momento. Sin duda, tenía una muy buena solución. Y de la batch de Cleantech, creo que era, porque había como diferentes secciones, ¿no? Había la de Cleantech, la de, yo qué sé, aplicaciones, fintech, tal. Pues en la de Cleantech había como 20 startups y, si no me equivoco, dentro de esa batch quedé segundo así. Y ya no pasé ningún momento más, ¿no? Pero después estuvo bien porque bueno, sirvió de inspiración para seguirlo intentando y en 2020 pues lo hicimos y lo conseguimos. Es básicamente trabajo de todos. Yo era el que pegaba la chapa como ahora, pero sin duda el tema de la tecnología que hay detrás y el equipo y la bueno, la compañía, hay de todo aquí. Vuestras soluciones, que me parecen súper chulas, que tenéis... Estáis pensando alguno para Reyes, ¿no? Sí, totalmente. Es que tienen lucecitas, mola mucho. El SmartPod y el Megapod. ¿Qué diferencia hay entre uno? Lo siento, lo único que me pasa es que soy un friki de los Pokémon y me recuerda a Metapod. Venga. No me acuerdo de eso. Ha cogido con pinza, Guillo. Ya, bueno, pero sigue, Sergio. No, te decía que cuál es la diferencia con la base del Inverse Cooling. ¿Cuál es la diferencia entre las distintas soluciones, entre el MicroPod, el SmartPod y el Megapod? Sí, pues, a ver, básicamente el SmartPod es el más típico, el negro, este que tiene como tamaño de rack entero, es decir, que parece como un congelador de estos de Arcón, pero en negro. Este tiene una capacidad de almacenamiento. Ahí podemos meter al EQ, ¿no? Puedes meter cadáveres, sin duda, y se quedan ahí camuflados. Como si ahora lo que te he llamado, lo que te he llamado. Así que vigilad porque, bueno, tenemos bastantes ataúdes en la fábrica. Son como ataúdes realmente, o sea, el tamaño es como una especie de ataúd un poco más alto, pero no deja de ser como una especie de rack normal, horizontal, y dentro tiene el tamaño de rack de 42, bueno, depende si son unidades de servidor tradicionales o de Open Compute, que es el estándar que usa Microsoft y Facebook y tal, pero más o menos unas 40 y algo US, o que esto sería el SmartPod XL, y después hay el SmartPod X, que es la mitad, que es medio rack. Entonces ahí dentro hay en un lateral lo que se llama la Cooling Distribution Unit, que es el cerebro del sistema, que tiene una serie sensórica digital de temperatura, de flujo, de nivel, que monitorea el estado del fluido y del calor que se genera y lo mueve de la forma más eficiente posible para extraer ese calor. Yo os invito que, bueno, veo que estáis por ahí navegando en la web. Si vas en la página What's Immersion Cooling, aquí en la primera opción del menú a la izquierda se puede ver un vídeo, y si no, en nuestro canal de YouTube. Y está bien porque visualmente se puede entender. Bueno, ostras, este vídeo igual es más de chapa que otra cosa, no me acordaba. Pero igual más adelante aparece algo. Si no, en el canal de YouTube tenemos un montón de contenido. Mira, aquí se puede ver un poco servidores con lucecillas dentro del tanque, y esto es el SmartPod con estos racks, o sea, como esta especie de rack sumergido y los servidores que van directamente aquí, ¿no? Entonces, hay la Cooling Distribution Unit, que es el cerebro del sistema, el sistema de cooling, y que va enracado como un servidor. Es decir, por primera vez también el mismo sysadmin que opera el hardware puede operar el cooling y puede reemplazar el cooling como si fuese un servidor, y eso pues está muy bien para escalar el soporte, el mantenimiento, pues es súper sencillo. Entonces, esto es el SmartPod X y XL, y después hay el MicroPod. El MicroPod es como si fuese una combinación de SmartPod, pero mucho más pequeño de tamaño de unidades de servidor, es decir, de tamaño es grande realmente, pero no se llama micro por el tamaño comparativo versus el SmartPod XL, sino porque es todo un data center en una caja. Es decir, tiene 6 unidades de capacidad de servidores, junto con lo que es el secondary cooling loop, el circuito secundario de refrigeración, que se lleva este calor a un radiador ya
embedido, juntado en el propio armario. Y eso, certificado con IP65, lo que decíamos de, digamos, resistente al agua, lo puedes ya meter en un tejado o en una torre de telecomunicaciones para servir contenidos o 5G y demás, o en un almacén con poco espacio y suciedad y tal, y tienes un data center edge, es decir, esta tendencia de descentralizar la computación y los centros de datos cerca del uso final donde te dé la gana, ¿no? Y bueno, esto es más para telcos y el SmartPod es más para data center tradicional, hyperscale, HPC, y después hay el Megapod, que el Megapod es como paquetizar distintos SmartPods o CryptoPods, porque tenemos una versión que no está en la web, pero que es para lo tengo compartido. Y nada, y esto es para containerizar la solución. Mira, el Megapod, sí, es como, si bajas un poco, hay como un slider donde se puede ver que es como un contenedor de barco en el que dentro hay SmartPods, ¿no? Hay muchos muertos. Ahí hay muchos muertos. Sí, hay casas más pequeñas que esto, ¿eh? Yo puedo vivir ahí. ¿Tenéis alguna solución portátil pensada para... Que lo preguntaban aquí desde... Correcto. Para el usuario final, para poder montar en tu casa un sistema de refrigeración por inmersión. Pues buena pregunta. No puedo decir nada aún oficialmente, pero sí que estamos trabajando en una versión retail de la tecnología, pero de aquí a que llegue al mercado seguramente falta, porque evidentemente la prioridad como empresa ahora está básicamente en el mundo ya sea del data center o más B2B, pero sí que tenemos una serie de tecnologías creadas, tanto en la gestión del fluido, lo que se llama el Cooling Distribution Unit, como la propia formulación del fluido, lo que llamamos Smart Coolant y el fluido sintético que hemos desarrollado, como la parte de lo que llamamos también Precision Immersion Cooling y demás, que nos ha llegado interés orgánico de algunas compañías y de algunos incluso youtubers y tal para hacer una versión retail de la tecnología, ¿no? Entonces es algo que tenemos allí en un equipo de desarrollo, pero de momento con poca prioridad por un tema de foco que tenemos que tener como scale-up, pero que está ahí y que esperamos poder servir en algún momento, y también tecnologías relacionadas, ¿no? con lo que estamos haciendo. Es decir, al final nosotros servimos esta configuración o implementación de la tecnología con estas piezas clave del puzzle que hemos creado, que trabajan muy bien juntas para solucionar de los mayores problemas de la industria del data center, pero que aplican a otros entornos en los que hay densidad de energía, ¿no? Por ejemplo, baterías. Y baterías no solo para un portátil o para un ordenador básicamente portátil o yo que sé, cualquier dispositivo que pueda tener batería para una persona física, sino también baterías de las empresas energéticas, ¿no? Cada vez hay lo que se llama el Utility Energy Storage, que serían el almacenamiento de la energía pues, que se genera con fuentes renovables, eólica o solar, que solo funcionan en ciertos momentos del día, o lo consumes o lo guardas. Y si lo guardas en, yo qué sé, en baterías tipo las baterías de Tesla o en pilas de hidrógeno o lo que sea, pero este storage tiene una densidad de energía importante, y cargarlas y descargarlas a gran velocidad pues también genera una emisión de energía térmica importante, ¿no? Y entonces nosotros podemos ayudar en hacer esto más eficiente y más duradero también, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de tecnologías, para poner un ejemplo, en el que nuestra propiedad intelectual o desarrollos pueden aplicarse, pero de momento nos centramos sobre todo en el mundo de la computación. Te voy a abrir un nicho de mercado que igual no habéis pensado. Siempre dicen que la primera aplicación de la tecnología es o a la guerra o al porno. Y uno de los dos sectores utiliza baterías y le van de maravilla los líquidos lubricantes que no conducen. Pensadlo porque pues sí. Tienes un problema. Podría ser. El fluido no deja de ser como una especie de loción de bebé. O sea, si pues lo estás arreglando. Si te llega un pedido esta noche, ya sabes de quién es. Oye, y además es que tenéis clientes como este, por ejemplo. Como el CERN, para los del podcast. Correcto. Te dejo a ti por la voz.
Sí. Bueno, a ver, aquí hay este render, de hecho, es vintage, ¿eh? Aquí podéis ver una de las versiones anteriores del tanque, porque esto... Me parece una lavandería esto, ¿eh? De hecho, la noticia es del 2018. O sea, que tenéis... Imagínate, sí. Esto fue una de las primeras instalaciones. Aquí aparece como un data center pues muy grande. Realmente no fueron tantas máquinas, pero sí que se instaló alguna máquina de este modelo, que es un modelo que tenía lo que le llamamos el Cooling Distribution Unit adyacente al tanque. Funcionaba muy bien, pero ahora la innovación es que hemos podido paquetizar todo este sistema en una cosa mucho más compacta que va enracada y, por lo tanto, a nivel de soporte, mantenimiento, es más escalable y, además, más flexible para configuraciones también redundantes, lo que se llama Tier 3 y Tier 4, y puedes básicamente aumentar también o doblar la densidad de computación y demás. Pero sí, tenemos clientes... CERN es más un... Sí, o sea, hay clientes, algunos de los grandes hyperscalers están empezando a experimentar con la tecnología. Evidentemente, estos grandes pues tienen una curva de adopción más lenta, aunque sean muy ágiles a nivel de usuario con sus aplicaciones y cosas, pues por detrás tienen un roadmap de desarrollo y de implementación y construcción de centros de datos que anticipan con años, ¿no? Por lo tanto, estamos empezando, pero simplemente arrancando, pero después con clientes enterprise, digamos, o grandes empresas que tienen unos roadmaps o unas capacidades de decisión más rápidas porque tienen data centers in-house y demás, pues tenemos clientes muy interesantes y también entidades públicas, por ejemplo, de ciberseguridad internacional o gubernamental, o temas de telcos, empresas de telecomunicaciones. Probablemente salga una pre-release no muy tarde de una de las grandes telcos. Temas de HPC, High Performance Computing y superordenadores. Temas de blockchain, cripto, temas de, bueno, en general Edge Computing, etcétera. Oye, te quería hacer una pregunta. Ahora que has enseñado, hablabas de grandes datacenters, has enseñado este que hemos visto del CERN, aunque era un render y demás. Luego, de cara al mantenimiento de los datacenters, si hace falta nuevas conexiones, meter el hierro nuevo, sustituirlo. ¿Cómo es el mantenimiento de esto? O sea, ¿tienes que sacarlo, esperar a que se seque, conectar, volver a sumergirlo? ¿Cómo impacta en la gente que mantiene un datacenter normalmente? Claro, porque hay gente que está acostumbrada igual a datacenters tradicionales. Tú vienes a uno de IT que tiene que ponerse guantes de fregar para sacar la placa. Para poner los cables. Total. A ver, claro, una de las batallas claves que hacemos cuando tenemos que hablar con clientes es hay distintos decision makers, ¿no? Hay el financiero, el más directivo, pero después hasta el técnico o el sysadmin que se tiene que pelear con la infraestructura. Entonces, tiene que ser una solución que sea compatible con esa operativa, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es experimentar mucho con la usabilidad del sistema para que sea muy sencillo, y a la práctica con un sencillo training, o incluso, si queréis ver en nuestro canal de YouTube, hay vídeos cómo se ejemplifica el quitar un servidor y ponerlo, o quitar y poner la Cooling Distribution Unit. Entonces, es muy fácil y se puede hacer en caliente. Es decir, no hace falta incluso, bueno, sobre todo no apagar el sistema, o sea, no hace falta. Y además puedes incluso quitar lo que se llaman sleds del propio servidor. Es decir, los servidores ahora tienen los subpartes del servidor que se pueden extraer, las puedes extraer en caliente y no pasa nada. Puedes tocar el fluido, el conector también, aunque sea muy dieléctrico el fluido, se conecta aunque esté húmedo y lo sumerjas directamente. Y bueno, es relativamente sencillo. Y además, aparte ahora, pues estamos haciendo esta parte de robótica, que esto es una cosa que aún no está en producción, pero también preveemos, así como los almacenes de almacenes de logística, muchos ya o la mayoría están automatizados. ¿Por qué los centros de datos se siguen construyendo como hace más de 50 años para pasillos, como si fuese una biblioteca? Y en cambio tienes ordenadores súper eficientes con pistas nanométricas y transistores nanométricos y tal, y después cables gordos que salen y tíos que van ahí a tocar cables, que seguramente sean muy listos y que puedan estar haciendo tareas de valor añadido más que tocar cables. Todo esto
con nuestra tecnología y la modularidad del Cooling Distribution Unit y la densidad de computación que podemos tener y la capacidad de estar instalado en cualquier sitio, preveemos, y la tendencia del Edge Computing, de descentralizar para reducir latencias y que cuando yo hable y vosotros contestéis no haya el overlap chungo de, hostia, momentos de espera y tal. Imagínate las máquinas. Claro, esto ya se nota ahora, hostia, uno empieza a hablar y tal, y es una mierda. Pues imagínate las máquinas cuando hablan entre ellas, ¿no? Por lo tanto, esa latencia es clave y en cada vez más aplicaciones, entonces hay más centros de datos descentralizados. Entonces, ahí lo que de alguna manera vemos y estamos nuestra visión alineando es la parte esta de robótica, que además añade una abstracción a la operativa. Ya ni tocas nada. Hay una especie de... Hay una máquina que lo hace. Correcto, es como una máquina de vending, que hay un tío que van a reponer cosas y después tú compras lo que quieras, pues un tío de delivery se va allí y entrega un servidor a un almacén, o en un futuro pues un coche autónomo o un dron, si ya te flipas, lo deja en un almacén y eso pues se reconfigura solo, escala solo y se arregla solo. Así como cuando un desarrollador aumenta una instancia de cloud apretando un botón, bueno, tú puedes ir apretando botones, pero detrás finalmente acaba viendo un tío metiendo más máquinas o enchufando más máquinas. O si viene el Black Friday, eventualmente, pues la infraestructura del cloud tiene que escalar en algún momento, eventualmente, físicamente. Claro. Entonces, todo esto se puede hacer de manera autónoma con lo que llamamos el Sacamos Summer, una noticia no hace mucho de que Microsoft se quedó sin capacidad en uno de sus data centers. ¿Recordáis que intentabas escalar servidores y decía que no había capacidad física? Que no. Sí. Pues claro, esto puede ser por un tema de que falta capacidad física, puede ser que se estropeen servidores y el load balancing y tal, pues también intente hacer de las suyas, pero eventualmente hay chapa, metal y servidores físicos en algún momento. Entonces ahí, en esta capa más física, pues nosotros podemos ayudar a hacerla más eficiente, sostenible, potente e inteligente, y una de las primeras piezas del puzzle fue pues los tanques de inmersión y demás, pero estamos construyendo un ecosistema de tecnologías que de alguna forma trabajan juntas y que permiten hacer esta visión de centros de datos que decimos that makes sense, ¿no? Que tienen sentido, ¿no? Esto es un poco la visión y la parte de robótica pues va en esta línea. Pues sí, parece que hemos hablado de eficiente y potente, ¿no? Nos queda el otro adjetivo. La parte de los brazos robóticos que van a gestionar estas soluciones, ¿son como los de coger los peluches en los bares o son brazos de los buenos? Pero tú no me has dicho que te ponga esta noticia. Sí, vamos ahí, pero no he podido evitarlo. Pero ya. Tenía que preguntar. Bueno, tenéis presencia en Estados Unidos. Entráis con Hace una pregunta y da igual, dice, no me interesa la respuesta. Yo he preguntado. No dejarle colgado. A ver, mira, espera, que esto es muy fácil. Yo quito esto. Volvemos a los peluches y las pinzas. Venga, vamos allá. ¿Los brazos robóticos que usáis en vuestras instalaciones de ADA son brazos como las máquinas de los peluches de los bares o son brazos robóticos buenos y decentes? Buena pregunta. Muy frustrante la mierda de los brazos de los peluches. Yo he estado allí enganchado tirando el euro a ver si pillaba el peluche de turno en su época y es muy frustrante. En este caso lo que hemos inventado es, hemos intentado no reinventar la rueda, es decir, partiendo de una base que ya está construida, que es el típico robot tipo Roomba, ¿no? AGV autónomo que va por allí, que hay muchos, digamos, comercializados, pues a través de una plataforma ya existente, que incluso hay open source y tal, y sistemas operativos de robótica para la capa de control también open source, pues sin reinventar la rueda, construyendo encima nuestro desarrollo está en el sistema justamente de pinzas, ¿no? Hemos desarrollado, no sé si son 3 patentes, ahí se puede ver, este sistema de deditos que van pillando las cosas y tal, pues lo que se llama el gripper system, el brazo que puede oscilar a 90 grados para trabajar horizontal o vertical y por lo tanto ser compatible operando, como se puede ver aquí, en SmartPods, pero también operando en racks verticales. Es decir, que podemos trabajar en un entorno híbrido, porque esperamos, es un data center normal y vuestra solución, claro. Sí, y los data centers, evidentemente, pues tendrán este periodo de transición y habrá entornos híbridos, racks normales junto con racks
más eficientes y potentes con SmartPods y se combina, ¿no? Entonces, este sistema de brazo, sistema de grúa y sistema de gripper es el desarrollo. Al final tú tienes unos comandos o por la capa de software pues le dices, hostia, a tal nodo, a tal sitio, hay que cambiar lo que sea, o incluso solo el use case de ir ahí con una cámara térmica y detectar si hay puntos calientes o anomalías con un equipo de un cuadro eléctrico, por ejemplo, que hay cuadros eléctricos en los data centers de un montón de potencia y que incluso son peligrosos de tocar, pues que lo puede hacer un robot, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos casos de uso. Estamos ahora explorando con partners unas primeras instalaciones digamos, de prueba de concepto, de integración con el resto de tecnologías y a partir de ahí esperamos que esto a mediados del año que viene ya tengamos varias de estas instalaciones iniciales y ver cómo es la mejor forma de escalarlo. Tenéis presencia en Estados Unidos, habéis entrado de la mano de Wyoming Hyperscale White Box. ¿Este acuerdo en qué consiste? Esto es bueno, en Estados Unidos tenemos presencia ya, tenemos una entidad en Estados Unidos, Summer Inc., que es el brazo americano de la compañía, que básicamente nos permite tener operativa allí con empleados y clientes y demás. Tenemos un equipo de a día de hoy, 8 personas allí, unas 8 así repartidas entre costa este, costa oeste y Texas. Pero esto pues está creciendo muy rápido porque básicamente hace un año no teníamos absolutamente nada y ahora estamos escalando este equipo porque al final el mercado, si lo pensáis, pues en la mayoría del mercado del centro de datos está en Estados Unidos aún. Entonces nosotras empezamos vendiendo más en Europa por ser una compañía de aquí, por estos temas de inversión recibida aquí, europea y tal, y aparecer una serie de clientes más locales. Pero rápidamente la atracción orgánica y lo que vemos que atrae es Estados Unidos, ¿no? Entonces, Wyoming Hyperscaler Whitebox es uno de los clientes grandes que hemos cerrado en Estados Unidos y que es un data center hyperscale de varios decenas de megavatios de potencia, puramente con nuestra tecnología y además con el enfoque de reutilizar esa energía térmica. Por lo tanto, es un muy buen caso de éxito porque va a ayudar en esta curva de adopción para más y más tipos de clientes o grandes clientes, ¿no? Entonces, bueno, es como un hyperscaler, pero más independiente en vez de los típicos top 5 hyperscale cloud providers que operan de esta manera como más lenta, digamos, en predefinir cómo serán los siguientes data centers, ¿no? Entonces, esto es un buen early adopter del mundo hyperscale junto a otros que tenemos. Y nada, un cliente muy interesante. Es que nos vamos quedando sin tiempo y te quería preguntar por tu opinión, porque ahora parece que salen las noticias y que hay tendencia a que cuando la gente habla más que de inversión de data centers, de sumergirlos. Parece que se ha puesto de moda tirarlos al mar. No sé qué opinión, viendo vuestra solución parece que es matar moscas a cañonazos, pero no sé qué opinión os merece a vosotros esta tendencia. Bueno, el proyecto de sumergir un data center en el mar que ya presentó Microsoft, proyecto NatPeak con no sé qué, no recuerdo ahora, que parece como una especie de submarino. Está bien, pero no deja de ser más un PR stand, ¿no? Una especie de acción de pre-release ahí para hacer ruido, que algo que a la práctica funcione bien. Porque si lo pensamos, por un lado está el coste del sistema, o sea, imagino que este submarino no es barato. Además, hay un intercambio de calor ocurriendo entre el agua del exterior y el medio que usan adentro, una especie de gas. Es decir, que ya tienes la ineficiencia de un cambio de calor entre un medio líquido y un medio aire. Nosotros y contaminación, ¿no? Aunque sea térmica, provoca contaminación. Claro, provoca. Yo supongo que algún que otro fondo marino, coral o algo igual se pueden haber cargado, no lo sé. Pero no es nada práctico de operar. Eso lo dejan allí y cualquier buzo baja a cambiar un cable, ¿no? Es decir, esto lo dejan allí y hasta que no pete X número de nodos no lo quitas. Por lo tanto, va fallando y ahí está. Y además está solo en ubicaciones offshore al lado del mar. Por lo tanto, nada que ver con esta tendencia de llevar la computación cerca de los centros urbanos donde hay la necesidad y la baja latencia. Por lo tanto, está muy bien como invento, pero ni es tan eficiente, ni el total cost of ownership es tan bueno, ni la practicidad del sistema
y además a nivel de impacto y sostenibilidad pues tampoco lo veo. Entonces está bien, pero no, yo diría que no está tan bien. Pero bueno, sin duda, hay que mirar este tipo de cosas porque quién sabe, ¿no? Quizá acabamos también teniendo que ir en el mar, no lo sé, pero interesante. Estás con mute, José Ángel. José Ángel, estás muteado. Cierto, para que no se me haya tecleado. Que digo, en resumen de esto, Microsoft mal, Submer bien, ¿no? No. Por lo menos de momento. Microsoft, no jodamos, no me quiero comparar con... No, que me sí, quiero... No, que puede ser un gran cliente para ellos. Claro. Microsoft es un buen, podríamos decir, un buen partner a tener y ellos están, evidentemente, son muy buenos explorando nuevas cuestiones y, de hecho, pues es eso, o sea, que Microsoft, la gracia que tiene es que puede hacer estas cosas y dar en el clavo, ¿no? Es decir, que no estoy para nada criticando. 50, no, exacto, puede probar decimos... Puede probar 50, pero esperemos que se queden con la nuestra, ¿no? Pero sí. Decimos Microsoft, pero creo que Google también se fue a Finlandia o a Islandia a montar en un molino un data center. Sí, también. En claro, era o algo así. Al final es que es un problema muy real. O sea, el impacto de sostenibilidad, el impacto de coste de la electricidad, todo el tema de climatización y cada vez esto, por cierto, hay así como en el automóvil hace décadas o un siglo ya, que ya no se usan radiadores solo con aire. En el mundo de la computación, la competencia entre las compañías de semiconductores hace que por un tema de densidad se haya llegado ya al límite del aire. Es decir, que ya hay ciertos modelos de procesador que si no usas líquido ya no puedes refrigerar. No. Por lo tanto, nosotros rompemos también estos límites de densidad y bueno, ahí hay cosas interesantes y por eso el partnership con Intel, porque necesitan tecnologías como la nuestra para poder seguir con el roadmap. Claro. Sí, porque si no les implica cambiar completamente su proceso de producción. Bueno, hay todo este tema de los nanómetros, todas estas historias de también la cuota de mercado que ha ido ganando otras compañías de semiconductores en el mundo retail, sobre todo. En el mundo data center, el 85% del mercado es de Intel y evidentemente no quiere perderlo. Entonces, bueno, tienen que ir compitiendo en este sentido. Una rapidita, que ya nos quedamos ahí, estamos al límite. ¿Habéis trabajado con cuánticos, con ordenadores cuánticos? ¿Os lo habéis planteado? Por ahora aún no. De momento lo vamos siguiendo. Vemos que cada vez se hace más ruido con los ordenadores cuánticos, pero a la práctica el uso parece ser todavía muy científico, muy de investigación. Y a la práctica, para hacer funcionar Twitch o Instagram o lo que sea, pues necesitas ordenadores binarios normales y demás, ¿no? Y por lo tanto se ve algo como muy lejano como para realmente tener el foco allí. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Tienen evidentemente las necesidades de refrigeración un poco distintas, rangos de temperatura distintos, depende de la implementación. Entonces, bueno, hay que ver a ver cómo evoluciona el estado del arte en todo esto y intentaremos estar ahí si acaba siendo algo realmente usado. Por ahora parece algo mucho más nicho, ¿no? Porque ahora que decía lo del cuántico, Villamor, y hemos visto lo de ADA, la robótica y demás, en parte de vuestro ADN es la innovación, ¿no? De hecho, tenéis en la sección esta de Submer Labs, que es como vuestro departamento de innovación, se podría decir. Sí, a ver, esto hace poco que lo hemos lanzado, es decir, hasta ahora la landing page de la web o la web era puramente immersion cooling y para de contar, pero este año hemos de alguna forma abierto un poco el abanico porque hemos empezado a lanzar nuevas soluciones y nuevas colaboraciones, entonces tenía todo el sentido tener lo que se llama el Summer Cools, que es el modelo de negocio principal de producto de inmersión, Summer Scales, que es la parte esta de hasta ahora solo Network Backplane, que es como una interfaz para conectar cables, o sea, para conectar networking sin cables y por lo tanto quitar los cables del data center juntamente con el busbar eléctrico. Y ahí es donde irá el Summer ADA y la implementación de robótica cuando esté ya en producción. Y después Summer Labs, que es la parte esta más de innovación, colaboración con partnerships estratégicos y son cosas que básicamente estamos haciendo detrás de las cortinas con grandes compañías para desarrollar pues, cosas relacionadas con el mundo del data center o colaborar. Unos se centran en desarrollar semiconductores y nosotros partes de refrigeración que sean compatibles entre ellas
para un go-to-market conjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que el departamento de desarrollo, investigación... Es donde van a estar los muertos por electrocución, ¿vale? Donde va a decir... Exacto, los vamos a esconder ahí. Claro. Falta un dedo. ¿Qué hiciste? No, estaba en la parte de labs y lo metí donde no debía. Y más de más, sí. Recordarlo de los dos sectores de negocio. Que ponemos la coña. Hasta ahora... Es que no sé. Sí, venga. Hasta ahora nadie se ha muerto. Bien, bien. No, la estoy compartiendo, Venga. ponla, José, porque todo esto que hemos hablado, vuestra solución, nos ha recordado mucho a Matrix. Y encima si hablamos de meter a cadáveres en el... Ese líquido yo creo que es el vuestro. Sí. Poca broma. Aquí veo un poco más de viscosidad. Fijaros cómo le cuelga a Neo de la barbilla. Son efectos especiales. Esto no pasaría con nuestro fluido. Y demasiado cable, ¿eh? Demasiado cable hay ahí enredado. Sí, mucho cableado, poco cuidado. El equipo de redes que no... Esto vuelve a la historia inicial. Esto cuando estabais en la piscina os acordasteis de esto, ¿verdad? Hostia, pues no creo que me viniese a la cabeza, pero no es mala comparativa, ¿no? La verdad. Que ya hemos pero no verme en bolas en un smartphone. Sí, ya hemos pasado. Siempre nos liamos. Que a mí me ha flipado el tema, la verdad, porque me parece súper innovador. Yo tenía la visión siempre acostumbrada a los data centers tradicionales. Además, clásicos. Siempre me acuerdo de la historia que me contaron de un data center en el que se apagaron el data center, no apagaron el aire acondicionado y había hielo colgando por las paredes al día siguiente, para que veáis lo eficientes que son. Yo me sé otra, Así. ¿vale? Porque yo estuve en una empresa que una de las personas que tenía que enchufar un cable, según fue a enchufar uno de los cables, pisó otro, lo arrancó, no sabe de dónde, y estuvo en la empresa 3 días sin sistemas informáticos. Yo me sé el contrario, unas pruebas de un data center que quisieron desconectarlo, tiraron la luz y seguía encendido. Y es que el cable lo habían enchufado fuera del data center. Llega a pasarle a la limpieza, enchufa la aspiradora y apaga el data center. Pues yo me conozco historias de estas hay para no dormir. Que quemaron el rack entero, ¿vale? Fueron a cambiar un disco y quemaron el rack, actualizar el firmware de un y quemaron el rack entero. Y se montó una de narices. Y claro, entonces estamos acostumbrados a ese tipo de data centers, ¿no? Los data centers, digamos, tradicionales. Entonces llegas tú ahora y nos cuentas una historia Matrix. casi futurista, pero funcional a día de hoy y rompes con todos los esquemas que tenemos de data center. Entonces, a mí me ha pasado, me ha parecido muy chulo. Muchas gracias. No, a ver, al final se puede ver un poco como exótico o futurista, pero es que no está aquí, funciona, tenemos clientes y además, pues eso, con realmente beneficios, ¿no? Lo que cuesta es justamente lo que tengo que hacer es justamente esto. Repetir la charla de vez en cuando por distintos sitios para que la gente sepa que existe. Oye, porque... la próxima vez que la tengas que repetir, mándales el enlace de la charla, que mañana la colgamos en YouTube. Ah, mira, perfecto. Pues sí, lo pasaré al equipo de marketing y ahí... Claro. Oye, antes de cerrar, y si me lo permite también, Paul, dejarme meter una cuña publicitaria nueva, lo puse por Twitter. Sí, sabes que nos encanta intentar echar una mano, si podemos. Estuvo aquí hace unas sesiones Guillermo de Ayúdame 3D, la ONG que fabrica prótesis con impresoras 3D y demás, y han llegado a un acuerdo con esta gente, la de la taza en la que llevo usando toda la noche, los de Sera Coffee 4. Son estos. Sera Coffee 4 se llaman. No y es una ONG, bueno, busca en la web, la colgamos, que si puedes donar cafés para una buena causa, ha llegado a una colaboración con Ayúdame 3D y pues hasta comprarles la tacita que también es por una buena causa. Así que nada, todos tomando café de aquí. Y ya, perdona, Paul, tenía que robarte este minutito. No, todo lo que sea ayudar está bien. Nosotros plantamos árboles también. Cosas, pues mira. Oye, no me líes que mañana tengo un árbol aquí. Si claro, digo que tú ahora le dices, es que por cada center de los mega ponemos un árbol y mañana aparecen 3 data centers en su casa, ¿sabes? 3 plantando semillas. Luego no sabe qué hacer con ellas, pero ahí están. Así. Oye, que muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Un placer para mí poder explicarlo y muy agradecido de la invitación. Muchas gracias. Pues nada. Súper interesante. Gracias a ti. Un abrazo a los del chat. Venga, volvemos la semana que viene. Chao. ¡Hasta luego! ¡Adiós!